del Congreso de la Ciudad. Doy la más cordial bienvenida a la diputada Marta Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de esta comisión. Bienvenida, diputada. Muy buenas tardes. Al diputado José Martín del Campo, también integrante de esta comisión de Inclusión y Bienestar. Bienvenido, diputado. La diputada Janet Guerrero Maya. Muy buenas tardes, diputada. Bienvenida a esta mesa de trabajo, también integrante. ¿Qué tal, diputada? De esta comisión. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias. Damos también la más cordial de las bienvenidas a la diputada, a la secretaria a la directora, a la doctora Araceli Damián González. Ella es directora general del Evalúa de la Ciudad de México. Es doctora en Economía de la Urbanización por la Universidad de Londres, maestra en Desarrollo Urbano en el Colegio de México, licenciada en Diseño de los Asentamientos Humanos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha estudiado la política social y la pobreza desde diversas perspectivas, como el impacto de la política económica en los niveles de la vida de la población, la crítica a los métodos de medición de la pobreza, la evolución de la pobreza en México y América Latina y su relación con el género, el mercado laboral y el uso del tiempo. Doctora Araceli Damián, bienvenida. También tenemos la cordial de las bienvenidas a la doctora María de Jesús Pérez García. Ella es directora de Investigación y Estudios Sociales del Evalúa Ciudad de México. Es doctora en Sociología del Colegio de México, candidata a doctora en Sociología por la Universidad de Alicante, España, y licenciada en Sociología por la misma universidad. Se ha desempeñado como profesora en el Colegio de México, consultora, asesora y autora de diversas investigaciones en torno a desigualdad, educación, pobreza y trabajo infantil. Ha participado en diferentes instituciones de educación superior como profesora y asesora académica, dependencias del gobierno federal y local, organizaciones para la planeación y evaluación de la educación, evaluación de la política social y medición de la pobreza y en organismos internacionales. Bienvenida, doctora, a este Congreso de la Ciudad. Agradecemos también la presencia de quienes comparten este foro que vamos a llevar a cabo, esta mesa de trabajo, sobre un importante estudio que realizó justamente el Evalúa Ciudad de México. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos el uso de los micrófonos a la doctora Araceli Damián González. Doctora, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Muy buenas tardes, diputada Marisela. Muchas gracias por recibirnos. Estamos aquí, nos pareció relevante pues compartir con la comisión que usted preside el documento que realizamos. Agradezco también a la diputada Marta y a la diputada Janet, que ya nos habían acompañado en otra reunión, y al diputado Jesús Martín del Campo. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte. Bueno, ya todos los que nos acompañan. Este trabajo que pues es el diagnóstico de la Ciudad de México, y el título de nuestro trabajo se llama Ciudad de México, un diagnóstico socioterritorial. Y bueno, tiene ahí el título Ciudad de México 2020, y quizá tiene mucho que ver con que se hizo en el 2020, pero en realidad, y quiero que, digamos, compartir con ustedes esta idea, es que es un trabajo que cuando la jefa de gobierno nos invitó a trabajar en el Consejo de Evaluación, nos pareció muy relevante conocer el estado en que este gobierno estaba recibiendo a la ciudad desde diversos ejes analíticos que tienen que ver sobre todo con el tema del bienestar, de la pobreza, de la desigualdad.
Y el análisis que hicimos también tiene un fuerte componente territorial. La información que nosotros vamos a proporcionar tiene que ver con cómo se recibió por este gobierno a la ciudad, con información de la encuesta la encuesta intercensal, 2015, que se levantó en ese año y que tiene la ventaja de tener una representatividad por alcaldía. Eso nos permite conocer las desigualdades territoriales, al menos a ese nivel de desagregación, porque no contamos con información que nos permita tener una fotografía cercana a un nivel más desagregado, que podría ser a nivel de colonia, de AGEP, etcétera, pero bueno, por el momento estamos teniendo esta fotografía. También tenemos información con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, con la encuesta también de empleo y ocupación, que esas no tienen, desafortunadamente, esa desagregación a nivel de alcaldía, y entonces no pudimos realizar el trabajo en algunos ejes a ese nivel, pero estamos trabajando y estamos, pues preparando también alguna adecuación y alguna actualización inclusive de, por ejemplo, el capítulo de pobreza que yo lo voy a presentar, está hecho con base en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que tiene representatividad a nivel de la ciudad, pero no podemos desagregar por alcaldía. Pero hay muchos indicadores que están relacionados precisamente con la pobreza que sí pudieron ser manejados a ese nivel. Me acompaña, como ya mencionó la diputada Marisela Zúñiga, María Jesús Pérez, que es la directora de investigación y estudios sociales del Consejo de Evaluación, que fue la coordinadora de este estudio. Participaron otras investigadoras, bueno, sobre todo María José Infanzón, que está aquí también con nosotros, es otra de las que contribuyeron enormemente. Las tres hicimos más o menos con la ayuda de algunas ayudas ahí, este trabajo bajo la coordinación de María. Y quiero hacer mucho énfasis en el objetivo del diagnóstico, porque no hay otra manera de poder evaluar en el mediano y largo plazo la gestión de la actual administración si no tenemos esa fotografía de cómo estaba antes de que entrara en funciones esta administración. Entonces, no estamos hablando en ningún momento de lo que ha hecho o ha dejado de hacerse en materia de política social en este documento, sino estamos tratando de comunicarle a la población, a ustedes como diputadas y diputados, cómo está la ciudad, cómo estaba al momento de tomarla. Y que, en 2020, pues va apenas a tener un año de gestión, cuando tengamos información, por ejemplo, del censo, un año de gestión de la administración, podremos ver algunas cosas ahí en términos de cómo se movieron algunos indicadores, pero, digamos, como es una gestión hasta 2024, vamos a tener información hasta ese entonces para poder comparar qué es lo que ocurrió. Entonces, con este preámbulo, ahora quisiera darle la palabra a María Jesús, porque ella va a empezar con la presentación. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues adelante, María de Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Me gustaría poder tener la opción para presentar o para proyectar la presentación, pero realmente no sé dónde está habilitada. Compañeros de innovación. Buenas tardes. Sí. De innovación. Al mover su mouse sobre la pantalla, en la parte ¿Sí? de abajo viene una opción que dice compartir pantalla. O Okay. share screen. Ya. Ok. Si ustedes me hacen favor de decirme si se está viendo la primera lámina. Sí. ¿Sí?
Sí, sí. Ok, bueno. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, pues realmente lo que alcanza el tiempo es una parte muy pequeña de todo lo que ustedes, si lo desean, van a poder conocer con muchísimo más detalle a lo largo del documento. Voy a saltar la primera parte que realmente hará hacer con precisión sobre el objetivo y el alcance de la fuente de información. Como ustedes A ver, ven, pero no sé si soy yo o es que no se escucha bien, María, perdón. Sí, sí, no sé si... ¿no se me escucha bien? No, ¿No se me escucha? no sé, es que ¿No? cuando habla se oye muy cortado, creo que es la misma percepción que tiene la doctora Araceli. Sí, se corta cuando estás hablando se oye muy cortado, María. No sé No si sé es un si sea problema. problema de internet. Sí, no sé si sea problema de internet. Quizás si trato de hablar un poquito más alto y más despacio, quizás eso ayuda, pero no sé. Porque, ¿sabes? La otra opción es que yo comparta el PowerPoint, María, y entonces tú cierres tu cámara para ver si mejora. Sí, No yo sé. cierro mi cámara sin problema. Sí, eso ayuda, por supuesto. A ver. A ver, pues deja de compartir para que yo pueda compartir. Bueno, espérate porque tengo que encontrar la pantalla, ¿verdad? A ver, compartir. Según yo ya no estoy compartiendo. Estoy No, compartiendo. Ya no, ¿verdad? A ver, entonces, perdón por estas cosas, pero parece ser que ahora sí, el Zoom está haciendo aquí está. Bueno, compartir y ahora sí. Adelante, María, por favor. Sí. Bueno, estamos entonces en la primera línea, la siguiente, por favor, que pasa de una manera muy rápida, donde se refiere al objetivo y al alcance del diagnóstico. En la siguiente, porfa. Yo creo que si puedes quitar tu cámara, doctora Ok, Jesús, ¿no? por supuesto, De caras el puro por micrófono, supuesto. a ver si así mejora. Ok, ¿se me escucha mejor así? ¿Se escucha mejor? No se escucha nada. Pues no muy No bien. se- A ver, si te volvería a interrumpir si no se escucha bien. A ver. Bueno, trataré. No, Más bien depende de pero la no, parece estructura. ser que sigue el problema, María. Sí, No sé, ¿qué propones? eh, No, no se te escucha, entonces creo que pues yo podría dar la presentación porque no se te escucha. Bueno, Marisela, pues Pues tú indicas, doctora. podemos empezar y María, puedes entrar y salir y quizá mejore el audio, si te parece. Entonces, pues bueno, eh, por los problemas de comunicación, pues espero que pronto se pueda incorporar María, pero la estructura y el contenido del diagnóstico, como ustedes pueden ver aquí, es de 7 capítulos más las conclusiones. Se toman elementos muy relevantes de la situación en la ciudad, como es población y territorio, ordenamiento del territorio, estructura urbana y habitabilidad. El tema económico están actividades productivas, el que les comentaba de pobreza y desigualdad, salud, educación y el tema de inseguridad y violencia. Nosotros tenemos ahí digamos, un índice en el documento muy amplio de los cuadros y gráficas que ustedes pueden consultar y que podrán ver con facilidad la información que les parezca pertinente y que ahora pueda llamarles a ustedes su atención. En esta presentación nos vamos a concentrar en
6 temas. No vamos a ver ampliamente estos, vamos a ver algunos con mayor amplitud que otros, pero digamos, es una información muy vasta, muy amplia, pero tratamos solamente de recuperar en esta ocasión temas que pudiesen estar más relacionadas con la comisión, y además en el Evalúa hicimos como también un acercamiento de los temas que hemos notado son relevantes para ustedes, y hemos notado que tienen un especial interés por la cuestión de los adultos mayores. Perdón, Entonces, Araceli, no sé si me escuchas ahora. ahora ya te escuchamos. Entonces, si quieres, María, empezar por aquí. Ok, por supuesto, por supuesto. Pues consideramos que es importante, por supuesto, empezar con una primera aproximación a pues cuántas personas vivimos en la Ciudad de México. No repetiré de manera constante que el alcance de la fuente de información pues, se sitúa en 2015. Todas las fuentes, como todos los indicadores que están incluidos en el diagnóstico, aquí no para no saturar las láminas, pero todo está, consideramos, suficientemente explicitado para que cualquiera pues, pudiera replicar los resultados, que como saben pues, es un principio fundamental de la investigación. Entonces no me detendré en las fuentes, pero sí las podemos consultar, las podemos precisar si ustedes lo requieren. Aproximadamente 9 millones de personas viven en la Ciudad de México, más de la mitad de las cuales son mujeres. La pirámide de población que ustedes tienen abajo refleja o pone de manifiesto una cierta tendencia al envejecimiento en la estructura demográfica de la población de la ciudad, con una base un poquito más estrecha, como es claramente perceptible, y unas franjas correspondientes a los rangos de población intermedios, inferiores, de los jóvenes, más anchos que la base. Y también en la cúspide, digamos, unas franjas también un poquito más anchas de lo que se podía haber apreciado en épocas pasadas, como corresponde pues, a esta tendencia al envejecimiento sobre la que luego insistiremos, y que finalmente pues, uno de los resultados, o que es también resultado pues, de una elevación, ¿no?, en la esperanza de vida. La mitad de la población, en términos sociogeográficos, y ha insistido mucho Araceli al principio sobre el uso de la encuesta intercensal, no me voy a extender porque lo ha dicho con muchísima precisión, pero en la medida de lo posible hemos querido poner de manifiesto las desigualdades que surgen en términos sociogeográficos, y el mapa de la derecha de esta primera lámina lo que refleja precisamente es eso, una diferencia importante en la concentración de la población en términos absolutos en algunas alcaldías. El caso de Iztapalapa, que todos conocemos, porque en términos absolutos pues, reside más de 1,8 millones de personas, pero también en general en 4 alcaldías pues reside más de la mitad de la población, o la mitad de la población aproximadamente, que son las que tienen pues, tonos de verde más intensos. Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón y Tlalpan. Es importante hacer mención también, como pueden ver en la siguiente lámina, en la presencia de algunos grupos minoritarios de población. Nosotros, en lo que comentaba también Araceli al principio, hemos puesto mucho la mirada en seleccionar también aquellos indicadores que por la naturaleza de las actividades que ustedes como Comisión de Inclusión Social, de Inclusión y Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, están abocadas, ¿no?, o abocados a poner ahí el énfasis de su trabajo legislativo. En esta parte hemos querido insistir mucho precisamente en poner de manifiesto algunas situaciones de desigualdad que a veces pasan un poquito por alto. Y es el caso de destacar precisamente la presencia de grupos minoritarios en la ciudad. Con información, la última información disponible, que corresponde al censo del año 2017, se estima que había poco más de 6.700 personas en situación de calle en la ciudad, que la mayor parte de ellas, en términos cuantitativos, pues estaba en las vías públicas de Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, y también Iztapalapa, y el resto, un poquito más de 3.100 personas en el resto de las alcaldías. Ponemos también la mirada en la población perteneciente a pueblos indígenas, y en este sentido estimamos que hay un número aproximado de más de 1 millón de personas que podríamos clasificar en este grupo de población, y que representan, nuevamente en el año 2015, más del 10% de la población total de la ciudad. Aproximadamente la mitad, poquito menos, reside en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan y Álvaro Obregón. El mapa de la derecha les permite ver en términos absolutos dónde se concentra esta población,
aunque es importante destacar que cuando se hace una mirada desde la presencia relativa, es decir, qué porcentaje de población residente en cada alcaldía estaría siendo clasificada como población perteneciente a pueblos indígenas, pues Milpa Alta representa el 24%, ¿no? Aunque aquí aparezca en un tono mucho más clarito, porque aquí estamos representando la presencia en términos absolutos. Y un tercer grupo en el que ponemos la mirada está relacionado con la población que presenta alguna discapacidad, y en ese sentido, con la información del año 2018, podemos afirmar que aproximadamente el 7.3% de la población que reside en la Ciudad de México presenta alguna dificultad física o mental. En términos de concentración de esta población en los hogares, estaríamos hablando de aproximadamente la quinta parte de los hogares de la Ciudad de México, donde al menos hay un integrante con alguna discapacidad y, por supuesto, un porcentaje muy pequeñito donde hay 2 personas o más que presenten discapacidad. Voy a ir un poquito más rápido, vamos a entrar con un poquito más de detalle a ver cuáles son los procesos demográficos fundamentales por los que atraviesa la Ciudad de México de la manera más reciente, ¿no? Y pues en términos demográficos, hablar de tendencias recientes es hablar de muchos años, ¿no? Pero el primero de ellos, sin duda, es una disminución en el crecimiento de la población, ¿no? Y esto significa, o esto es resultado de una caída en la tasa de fecundidad, de un aumento en la esperanza de vida, como yo comentaba hace un momentito, y de transformaciones en los flujos migratorios. No nos detendremos en la parte de los flujos migratorios, solamente presentar el apunte de que la Ciudad de México pues, se ha constituido en los últimos años en un punto emisor de población, digo, de emigrantes, a otras partes de la República fundamentalmente. Estas 2 láminas lo que reflejan es pues, parte de lo que acabo de decir. En la parte de la izquierda, las barras en verde son tasas de crecimiento, que como ven antes del año 1990 son bastante elevadas, lo que equivale a decir que el ritmo de crecimiento en la población entre los periodos censales pues fue elevado, y a partir del año 95, sobre todo hasta la fecha, pues tasas de crecimiento mucho más reducidas. La serie en rojo pues es el número de personas en cada uno de los levantamientos censales. Y en la parte de la derecha lo que se puede observar es una serie, la que está con los círculos en verde, que representa el número de nacimientos y que presenta una clara tendencia descendente desde 1994 pues, prácticamente hasta la actualidad, que va acompañada o que va simultánea en el tiempo con una tendencia mucho menos acusada en términos de las defunciones, es decir, ha habido defunciones, pero a un ritmo mucho menor que la caída de los nacimientos, y como resultado la población crece, pero la población crece en mucha menor medida de lo que había pasado pues, en periodos anteriores. Entiendo que se escucha bien, continúo, ¿sí? Sí, uno de los resultados... Ok, bueno, uno de los resultados en términos de lo que ha representado el proceso de envejecimiento al que hacía referencia, es cambios importantes en la estructura demográfica entre el año 2000 y 2015. La población en términos absolutos ha aumentado poco más de 300.000 personas, pero los cambios más significativos se observan cuando uno pone la mirada en grupos etarios. La población infantil, niños y niñas menores de 18 años, ha disminuido en términos absolutos en aproximadamente 21%, ha pasado de 2.7 millones a 2.1. Y casi en los mismos términos absolutos, en poco más de medio millón de personas, ha aumentado la población adulta mayor, 60 años y más. Sin embargo, la variación global pues, es muy dispar en términos absolutos, porque en un caso es una caída y en otro caso, como digo, es un aumento. Pero sobre todo lo que hay que observar es que la población adulta mayor ha pasado de representar el 8.5% en el año 2000, el conjunto de la población de la Ciudad de México, al 14.3% en el año 2015. Este proceso de envejecimiento, que nos acercamos de una manera pues, muy descriptiva con esta diferencia en las tasas, en la siguiente lámina se puede observar que se presenta en todas las alcaldías de la Ciudad de México. En todas las alcaldías se ha producido una caída en el porcentaje de la población infantil, acompañada de un incremento en el porcentaje de la población adulta mayor. Y en color rojo hemos querido destacar, para ayudar un poco a poner la mirada en aquellas alcaldías donde estos cambios son más significativos, cuando estos cambios o estas diferencias porcentuales son mayores al promedio. En la gráfica de la derecha lo que vemos es
que en todas las alcaldías, como decimos, ahora de la excepción, el porcentaje de población infantil es mayor que el porcentaje de población adulta mayor, a pesar de que haya habido una disminución, pero sigue siendo mayor, excepto en Benito Juárez, que es la alcaldía que ustedes tienen en un recuadro verde. Es la única alcaldía de la Ciudad de México donde, a fecha de 2015, el porcentaje de población adulta mayor es superior al de los niños y las niñas. Como decía al inicio, hay muchos indicadores, obviamente, pero en la construcción de los indicadores que ustedes pueden encontrar en el documento hay un interés transversal, digamos, en todo el proceso de investigación para poner de manifiesto diferencias que emerjan por el lado de la comparación entre grupos de edad, por el lado de comparación entre hombres y mujeres, condición étnica y otras dimensiones que puedan ser construidas, sobre todo a partir del alcance de la fuente de información, que no siempre nos da las posibilidades para ello. Y hemos querido destacar en esta primera parte algunas diferencias significativas en el caso de la participación de adultos mayores, también jóvenes y, por supuesto, del complemento del grupo de edad, en términos de participación en las actividades económicas. Obviamente, la tasa de participación económica va disminuyendo conforme aumenta la edad, sobre todo en 60 años y más. Esto se pone evidente en el primer cuadro, donde si para el conjunto de la población de 12 años y más, aproximadamente el 60% de esta población es económicamente activa, en el grupo de los jóvenes 12 a 29 baja al 46% aproximadamente, obviamente de 30 a 59 aumenta, pero es significativo que a pesar de que en la población adulta mayor el porcentaje sea mucho más reducido en términos comparativos con el resto del grupo, pero no deja de ser relevante mostrar que aproximadamente 31 de cada 100 personas de 60 años y más, es decir, que ya estarían en la edad de jubilación muy próximo a ello, siguen desempeñando actividades económicas. Y este dato nos parece muy importante ponerlo también en relación con de qué modo se inserta la población en las actividades económicas. La probabilidad de que participen en la actividad en el sector informal es mucho más elevada, desde el 61%, cuando se compara con el resto de los grupos. Entonces, hay una parte que sigue siendo importante de la población adulta mayor que participa en actividades económicas y además la probabilidad de que en el sector informal es mucho más elevada que en el resto de los grupos. Hemos querido comparar de cómo se concentra la población ocupada en términos de salarios. Perdón, es que yo sigo insistiendo que se te oye muy cortado. No sé cómo se escucha, cómo escuchan los demás, pero no sé si pudiéramos volver a hacer el ejercicio de que entraras. Perdón, pero es que la verdad no se tiene mucha claridad. No sé, ¿tú qué opines, doctora? Sí, tenemos otra vez, María, el problema de que no se escucha bien. Por supuesto, salgo e intento entrar otra vez, por supuesto, si se trata de que se entienda. Tecnologías, bueno, y aprovechamos este inter también para darle la más cordial de las bienvenidas al diputado vicecoordinador del grupo parlamentario, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. Bienvenido, diputado, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, saludarlas. Araceli, un gusto saludarte y bueno, pues estar por supuesto atento a la invitación de nuestra compañera Marisela. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues esta parte que fue un poco como muy atropellada, pues espero que haya quedado claro en términos de que pues 3 de cada 10 adultos mayores participa todavía, digamos, en las actividades económicas, pero quizá el tema más relevante es su elevada participación en la actividad informal, porque, digamos, mientras que para el total de la población es más o menos la mitad de la población en el sector formal y la mitad en el informal, ellos tienen una representatividad mucho más elevada del 61%. Y también hay un tema sobre la población ocupada de acuerdo a los rangos de edad y como ven, por ejemplo, los adultos mayores, pues tienden a tener muy bajos salarios, ¿no? Otra vez estamos con 3 de cada
10 de los que participan en el mercado laboral tienen menos de un salario mínimo y otro tanto, más o menos el mismo, tienen entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, estamos hablando que cerca del 60% de ellos tienen bajos salarios, situación que ocurre, digamos, más o menos al 50% de los jóvenes o del grupo de edad que se llama de adultos jóvenes o jóvenes nada más, sin el adultos, porque hay niños, perdón, de menos de un salario mínimo y de 2 salarios. Me voy, si entra María, pues ya estoy aquí, ¿se me escucha? Sí, a ver, pues. Ok, bueno, seguimos con la accidentada presentación. Bueno. Una de las dimensiones importantes que también queríamos destacar en este caso es la participación, digamos, en estas actividades. No, yo creo que María también tenemos todavía el problema de, pues creo que ahora sí me voy a echar ya todo, María, porque sí está muy cortado, perdón, diputadas, diputados, perdón, María, pero es que si no los vamos a tener aquí con mucha, con problemas para escucharte. Bueno, continúo. La otra cuestión que tenemos aquí en el diagnóstico es también en términos de la brecha de tiempo, en términos de el dedicado al trabajo no remunerado según sexo, y que, como ustedes saben, bueno, pues digamos, las mujeres llevan la carga mayor en términos del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico y de cuidados. Y aquí, entre la población de 12 años y más, el 77% reportaba dedicarse a estas actividades. El porcentaje, por supuesto, es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres, pero además el número de horas dedicadas a estas actividades, pues es significativamente distinto, y sobre todo en las edades en las que las mujeres tienen responsabilidades, pues digamos, en cuidado de niños, etcétera, etcétera, ¿no? El otro tema es, según aquí, de acuerdo a cómo están las personas que no están ocupadas, ¿no? La duración de esta jornada laboral, por decir algo, laboral, pero no laboral, pero sí en términos del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico, y entre las personas no ocupadas, estos son, digamos, las duraciones de la jornada laboral. El tema de ordenamiento territorial también lo tenemos, y estructura urbana y habitabilidad. El tema aquí, por ejemplo, es cómo los asentamientos humanos irregulares están ocupando la superficie de la Ciudad de México y lo acelerado que está creciendo. Entonces, digamos, esta superficie ocupada por los asentamientos irregulares creció casi en un 90% entre 2000 y 2015, y están en rojo, digamos, las alcaldías en donde el crecimiento ha alcanzado, digamos, niveles superiores al promedio, pero que además son muy preocupantes. Estamos teniendo en Tláhuac, por ejemplo, un crecimiento entre 2000 y 2015 de más del 250%, y en Álvaro Obregón más de 300%. En Xochimilco casi se duplicó en 15 años el crecimiento de estos asentamientos irregulares. Y el tema también es que pues hay otras alcaldías también que tienen una proporción muy importante en términos de la proporción de su territorio ocupado por estos tipos de asentamientos. Hacemos también un análisis, bueno, se hizo también un análisis de las viviendas y las condiciones de habitabilidad
y podemos decir que la mayor situación de precariedad en materia de vivienda la encontramos en el tema de los pisos, porque casi, digamos, 36 de cada 100 viviendas tenía pisos precarios en 2015. Esto, acuérdense que son datos de la encuesta intercensal, y 6 de cada 100 tenía el problema de techos precarios. O sea, ¿qué le llamamos piso precario? Es que la población tiene viviendas con cemento o de tierra, ¿no? Y como podemos ver, pues aquí Benito Juárez, que es la que tiene menos porcentaje que en indicador, por ejemplo, de pisos de 5.2 frente a 81% en Tláhuac en Milpalta y 58% en Tláhuac. El otro tema que también es importante resaltar es lo que ocurría en 2015 con el agua en la Ciudad de México, con la forma de abastecimiento. Y aquí teníamos que el 70% del agua utilizada en la Ciudad de México proviene de los mantos acuíferos, o en la información que se tiene, y el servicio de agua está reportado, inclusive SACMEX ha hecho ya este análisis del problema de las fugas que ocasionan el 40% de pérdida, de desperdicio de agua, y es muy importante también el tema de la sobreexplotación del manto acuífero. Entonces, que son de las estrategias de política pública que la jefa de gobierno ha puesto especial atención, y se han empezado a realizar inversiones muy relevantes para reducir ese desperdicio, y se tiene también como objetivo reducir la sobreexplotación del manto acuífero. Y otro de los problemas, digamos, ese es el problema de la ciudad en su conjunto, pero cuando ya nos vamos al tema de las viviendas en el ámbito privado, la encuesta intercensal nos mostraba que el casi 44% de las viviendas en Milpalta, por ejemplo, no tenían el agua hasta dentro de esta. Algunas de ellas la podían tener en el terreno, pero no tenían, digamos, una llave al interior de sus hogares, cuando en el caso de la Ciudad de México es el 10% quienes se encuentran en esa situación, y digamos, lo ideal es que no hubiera viviendas sin una toma de agua en su interior, y esto ocurría, por ejemplo, en Benito Juárez y un poco en Miguel Hidalgo. Casi no hay viviendas con esa situación, y aquí está, por eso es la cuestión de la desigualdad, porque Xochimilco estaba en 2015 en 30% y Milpalta en 44%. Y cuando vemos el tema de cómo es la frecuencia en el abastecimiento de agua, donde tenemos más problema es en términos de, por ejemplo, diario, el primer quintil, solamente 65%, o sea, casi entre 6 y 7 viviendas de cada 10 les llegaba diario, cuando eran más pobres en términos de ingreso, y quienes tenían, digamos, mejor situación es precisamente los estratos más altos, los que están en el quintil, en el quinto quintil. Y otra de las cuestiones también que hay, digamos, no es bajo, es menor el tema de las viviendas con carencia de drenaje y servicio sanitario, pero sí identificamos algunos problemas en este tema. Ahora, otra de las cuestiones que son muy importantes en materia de bienestar, en materia de, digamos, la sensación que a final de cuentas genera el ámbito urbano y lo que las personas viven a su alrededor, tiene que ver con una serie de
elementos del espacio público como alumbrado, banquetas y que haya, digamos, árboles y que esté una zona con, digamos, pues, que sea atractiva o que sea tranquila o que tenga un buen nivel de calidad de vida. Y aquí lo que se encontró es que menos de 70% de las manzanas de la ciudad tienen alumbrado público en todas sus vialidades. Creo que este es el tema pues más preocupante porque precisamente hay una fuerte asociación entre la falta de alumbrado público junto con digamos, este tema. Y que de ahí, por ejemplo, la política de sendero seguro que está poniendo mucha atención al tema de alumbrado público, etcétera, etcétera, pero, digamos, una cuestión que sería muy relevante y que se tendría que hacer una planeación prospectiva es cómo lograr que en la ciudad el 100% de las manzanas pueda tener ese tipo de infraestructura como alumbrado público, y creo que esa es materia de establecer estrategias de inversión a largo plazo y de generación de recursos en términos de fiscalización, ¿no? El otro tema es cómo es este mapa, ¿verdad?, de calor que se hizo con base en la disponibilidad de transporte público en la ciudad, y como se muestra aquí, está muy concentrado, ya sabemos, en el centro, y tiene poca, digamos, comunicación, alcaldías. De hecho, por ejemplo, aquí Milpalta pues casi ni siquiera aparece, es un color no muy, muy tenue en realidad, ¿no? Y está todo el tema de cómo se recibió el transporte público, el tren ligero, etcétera, y que también sabemos que se está haciendo grandes esfuerzos para ampliar el sistema de transporte, la red de transporte de pasajeros, el Metrobús, y también el sistema de transporte eléctrico. Entonces, la información que nosotros tenemos aquí es 2017. Entonces, cuando tengamos de nuevo información sobre cómo se mueve la población, qué tipo de transporte, vamos a poder tener una idea de cuánto se avanzó en materia de movilidad. Y esa elevada concentración en términos de los sistemas de transporte público va precisamente en contra del tema de los costos privados en materia de movilidad, ¿no? Porque a final de cuentas, las personas que más tienen problemas y pasan más de 2 horas diarias en recorrer los trayectos de casa, trabajo, casa, por ejemplo, se encuentran en Tláhuac, Milpalta, Xochimilco y Magdalena Contreras, con más del 30% de las personas tienen que tener invertir, digamos, ese tiempo para poder hacer estos recorridos. Entonces aquí, por ejemplo, los que están en colores más oscuros, en el rojo, que es Tláhuac, la que tiene el mayor porcentaje de población que pasa muchas horas en el transporte. Milpalta y Xochimilco también están en una situación similar, como está también la Magdalena Contreras y GAM. Bueno. Ahora pasando, no, diputada, por favor, cuando necesiten que paramos, porque se atrasó todo, pero no sé cómo están sus tiempos. Yo, la verdad es que no sé la opinión de los demás diputados, pero es que son datos muy interesantes y nos tienen que dar una claridad en realmente cómo, como tú bien lo decías al inicio de tu intervención, cómo se está recibiendo la ciudad, cómo nos encontramos con esa ciudad, ¿no? Y realmente, pues, tener todas estas informaciones nos ayuda mucho para tener un rumbo muy acorde con la jefa de gobierno y estos datos. Entonces, yo por mí encantada, yo te estoy encantada. Que continúe, sí, que continúe. De acuerdo, de acuerdo. Por favor, doctora. Gracias.
Bueno, entonces, digamos, aquí pasamos a la parte de pobreza, que como saben, se tomó la decisión en el Consejo de Evaluación de medir de manera distinta al Coneval la pobreza. Esto, digamos, también fue un tema que abordamos con la jefa de gobierno desde el periodo de transición, las dificultades de identificar las carencias o los niveles de pobreza en la ciudad con el método de Coneval, porque el método de Coneval está muy enfocado a únicamente identificar la pobreza extrema. Entonces, una ciudad como la Ciudad de México, con características ya de una urbe, y de hecho la mayor parte de la población vive en las ciudades, entonces los parámetros que utiliza Coneval no son adecuados para medir las carencias. Por ejemplo, en términos, que es lo que yo pongo en términos de abastecimiento de agua, Coneval considera como satisfactorio tener una llave en el terreno y ni siquiera identifica si les llega a diario o cada tercer día, nada. Es con tener una llave aun cuando la abran los hogares y no salga nada. Con eso tienen satisfecho además el derecho al agua, ¿no? Que es bastante precario ese tipo de cuestiones. Pero bueno, es nada más como para ubicarlos, que tenemos diferencias. Y aquí es que en la Ciudad de México, pues tenemos que 5 de cada 10 personas viven en pobreza con este método que adoptamos en la ciudad, del método de medición integrada de la pobreza, y de ellas 3 de cada 10 viven en pobreza moderada, es el estrato que predomina, y en pobreza extrema 2 de cada 10. La situación en México, en el país, es mucho más elevada, es 7 de cada 10, y por el otro lado también tenemos que 3 de cada 10 pues viven en pobreza extrema, mientras que en las ciudades 2 de cada 10. Entonces, pues sí, hay una diferencia importante en términos de las condiciones de pobreza en la ciudad. Entonces, aquí, digamos, este método tiene 3 componentes, uno que le llamamos necesidades básicas insatisfechas, que podemos identificar las carencias en los hogares de acuerdo a diversas, digamos, dimensiones del bienestar, como hace rato vimos el tema de vivienda, pero como el tema de pisos, etcétera, etcétera, pero aquí ya lo vemos como una forma integrada que podemos ver un problema de calidad, de hacinamiento, etcétera, etcétera. El tema de seguridad social, adecuación sanitaria, educación, salud. Y aquí pongo de manifiesto que estos 3 son los 3 indicadores con mayores carencias en la ciudad. El tema de vivienda, tenemos sobre todo un problema de hacinamiento en la ciudad. El tema de seguridad social, pues es un tema de no cobertura de estos servicios, como lo sabemos, y un problema. Y el otro tema es el de adecuación sanitaria, que tiene que ver con el abasto, y quiero llamar la atención, porque entre 2012 y 2018 aumentó mucho la carencia en términos, bueno, aumentó significativamente la carencia sanitaria en la Ciudad de México, sobre todo por un deterioro en el porcentaje de hogares que reciben el agua diariamente, y que muestra que ya está habiendo efectivamente un agotamiento muy preocupante del tema de extracción de agua en la ciudad, y que esto no fue atendido en la administración pasada y que recibimos una ciudad con más problemas. El otro tema es la intensidad, qué tan profunda es. Bueno, pues quien no tenga seguridad social está en una situación de indefensión, entonces va a ser muy relevante, y creo que por ahí está caminando la ciudad, de ir cubriendo, al menos con programas sociales, a población que no tiene seguridad social. Y el tema de salud, pues que quienes tenían el seguro popular, que ahora es el INSABI, pues, y junto con la Secretaría de Salud local, tienen un gran reto para poder atender de manera adecuada a la población que tiene esos servicios. Entonces aquí, perdón.
Por favor, ¿me permites un momentito, doctora? Quisiera pedirle a los compañeros de innovación si le permiten el acceso al diputado Ricardo Fuentes. Tiene también ya un ratito esperando que le puedan dar acceso también como panelista. Si fuera posible, por favor. Compañeros de innovación. Sí, diputada. Si nos pudieran ayudar dándole acceso al diputado Ricardo Fuentes, por favor, porque también tiene ya un ratito esperando el acceso como panelista, por favor. Muy bien, ya está. Muchísimas gracias. Ay, disculpa, doctora, pero ya ves cómo es estas cuestiones tecnológicas. Adelante. Gracias. Doctora. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Está el diputado Fuentes? Hola, gracias. Aquí estoy a sus órdenes. Nada más que voy a ocultar el video, pero aquí estoy. Está bien. Saludos, doctora. Gracias, diputado. Bueno, miren, en el tema, por ejemplo, de la pandemia que estamos enfrentando del COVID y la necesidad del aislamiento al interior del hogar, me pareció importante presentarles este cuadro. Por ejemplo, tenemos entre la población que vive en una situación muy aguda en términos de su pobreza, que es muy alta y alta, un tema de, por ejemplo, de más de 3 personas o casi 3 personas por dormitorio. Entonces, en estas circunstancias, la dificultad del control de la pandemia también atraviesa por una precariedad en algunos sectores de la población que, como dije, son 2 de cada 10, el 20% de nuestra población tiene muy pocas posibilidades de poderse aislar por un tema de hacinamiento, inclusive carecen de cocina o duermen en ella, o bien tienen este tema de que si tienen una sala, comedor, pues tienen que hacer uso de esta para poder dormir y poder descansar todos los miembros de del hogar. Entonces, creo que una política muy importante tendrá que ser en un futuro alguna programa de mejoramiento para reducir los niveles de hacinamiento en los sectores de más bajos recursos, como también lo que les comentaba, aunque esto es al interior de los hogares, va a ser muy importante también para el control de epidemias y pandemias, porque no sabemos si esta va a ser la última y cuánto dure, el poderle dar acceso sobre todo a la población de más bajos recursos de agua, pero además que tengan la llave en su vivienda, porque eso asegura un control, menos trabajo doméstico, mayores posibilidades de que haya posibilidades de mantener limpio el hogar, las personas puedan asearse correctamente, etcétera, etcétera. Y el otro tema que también creo que es muy importante que tomemos en cuenta para los sectores de más bajos recursos es que están teniendo la necesidad de tener un uso compartido del sanitario. Entonces, aquí hay muchas dimensiones de la vivienda en nuestra ciudad y sobre todo en los hogares más pobres que requieren cierta atención. Mire, por ejemplo, que quienes están en la situación, digamos, más precaria, que es de nuestra ciudad, que es como el 7% de la población, tienen la necesidad de, ni siquiera tienen agua corriente en el excusado. Entonces, esos temas en materia de vivienda y salud están muy fuertemente asociados y creo que va a ser muy importante. También la elevada probabilidad de que las personas vivan en pobreza cuando no cuentan con seguridad social, porque a final de cuentas es que no tienen un empleo decente, no tienen las características de lo que llama la OIT el trabajo decente, que tiene derechos laborales muy fuertes, y cómo se asocia el contar con seguridad social a la no pobreza, ¿no? Entonces, habría que pensar también, yo creo, en un programa de formalización del empleo que cubra la población y que pueda hacer más, mayores posibilidades de que no haya pobreza
en nuestra ciudad. Y la otra cuestión que me parece también muy importante es hablar de la necesidad de que haya, digamos, programas que ayuden a las personas, que es uno de los intereses. De hecho, están, por ejemplo, los programas, por ejemplo, en los pilares de ayudar a las personas mayores a terminar la preparatoria o algún otro nivel educativo, pero también la escolaridad, como ustedes saben, están fuertemente asociados con la pobreza. Y en nuestra ciudad únicamente, digamos, o quienes tienen educación superior completa o más, son los que verdaderamente no sufren pobreza, pero quienes tienen la primaria incompleta o secundaria tienen todavía niveles elevados de pobreza. Y bueno, los otros componentes que se analizan en el tema de pobreza es el de ingreso y de tiempo. Como podemos ver también, este indicador creció entre 2012 y 2018, es decir, en el sexenio pasado hubo un ligero aumento de la pobreza y sobre todo se dio por el tema, bueno, en los dos indicadores, por el tema de ingreso y también creció la pobreza de tiempo. Y el otro tema es que tenemos población que es pobre por las dos dimensiones. ¿Y qué quiere decir pobre por las dos dimensiones? Quiere decir que las personas disponibles para trabajo, tanto doméstico como extradoméstico, no, o sea, están o participan en el mercado laboral o tienen una carga de trabajo doméstico muy elevada y no pueden hacer frente a sus necesidades y tampoco en necesidades económicas. Entonces estamos hablando de casi un 30% de la población que tiene carencias en estas dos dimensiones. Entonces, de ahí, por ejemplo, la importancia del sistema de cuidados que se establezca, que se desarrolle, y el tema de los ingresos en la Ciudad de México. Y en términos de los grupos vulnerables, pues bueno, también la población indígena en la ciudad es la que vive mayor pobreza, 8 de cada 10, y también tienen una pobreza extrema de 5 de cada 10. El otro tema que también nos parece importante resaltar es que la pobreza aumenta en relación a la infancia. Mientras más jóvenes son las personas, hay una tendencia a padecer mayor pobreza, y esto tiene que ver con las etapas del ciclo de vida que dificultan a los hogares hacer frente para, digamos, atender las necesidades de la infancia. Y otra vez hago digamos, llamo la atención que también creció la pobreza entre 2012 y 2018 en este grupo de población infantil. Y también fue preocupante el crecimiento de la pobreza de los adultos mayores, que es el grupo en donde más creció la pobreza en el sexenio anterior. Entonces, esto nos habla de dos situaciones. Una, la necesidad de no descuidar a los adultos mayores y su atención, porque fueron los que más crecimiento tuvieron, aunque tienen el menor porcentaje, mientras que la infancia, y de ahí el programa de Mi Beca para Empezar, está, digamos, atendiendo en cierta medida esta problemática en la infancia, en la niñez, cuando se vive mayor problemas de pobreza e inseguridad. El otro tema es la discapacidad. Las personas con discapacidad mental son las que tienen mayores problemas en términos de pobreza, en comparación también con los que tienen otros tipos de discapacidad. Y pues yo creo que voy a terminar con esta parte de desigualdad del ingreso, que también es un tema muy relevante en términos de es el índice de Gini, lo que vemos aquí, y digamos, en este periodo en la Ciudad de México se mostró una ligera baja, pero este índice
mientras más se acerca a 1, quiere decir que es más desigual la sociedad. Entonces, tenemos cerca de 0.7 de índice de Gini, quiere decir que los deciles, el decil más alto, o los hogares viviendo en la cúspide, están concentrando una parte muy relevante del ingreso. Y este es otro indicador, que es el Palma, también nos habla, por ejemplo, del ingreso disponible en la ciudad. El 10% más rico absorbe ese total de ingreso. Entonces, imagínense, ese 10% tiene la mitad del ingreso disponible de todos los hogares, mientras que el 40%, o sea, 4 de cada 10, o sea, de nuestra población, apenas tiene el 9% de ese ingreso disponible. Entonces, es una desigualdad verdaderamente brutal. Aquí yo les muestro cómo está por deciles estas medidas de mediana, que es el punto medio del 100%, es el valor que tiene ahí, y el promedio, la media, es cuando está muy jalado, como se ve aquí, ¿no? Una diferencia muy grande entre la mediana y el promedio, significa que hay una elevada concentración. Pues en nuestra ciudad, y así pasa en nuestro país, tenemos que, digamos, los primeros deciles, su ingreso, no hay diferencias tan abismales, pero ya cuando pasamos aquí del 9º al 10º, pues vemos esa gran concentración del ingreso. Bueno, aquí está por alcaldías, que es un poco también territorialmente como lo vemos, y quiero solamente resaltar, pues, las alcaldías que son más pobres, pues finalmente son las que viven o experimentan menos desigualdad en el ingreso, pero bueno, eso es un problema de toda la alcaldía. Y las alcaldías más ricas, pues, son las que tienden a tener las disparidades mayores. Pero lo que estamos observando aquí es que en Coajimalpa se está haciendo una gran división entre la población de más, digamos, entre el 50%, la mitad de la población, y el 50% más rico, está aumentando muchísimo la desigualdad. Yo creo que la que tenemos más desigualdad en la ciudad. Pues bueno, traemos también un tema de salud y educación, pero pues yo preferiría detenerlo aquí, a menos de que me indicaran otra cosa. Pues muchas gracias, doctora. La verdad, siempre tener datos duros de cómo se encuentra la ciudad en estos rubros tan importantes, sobre todo en lo que nos acabas de comentar, que va enfocado a servicios, a seguridad social, ¿no? Por grupos de atención prioritaria también. Y yo quiero comentarte y comentarles a todos los que nos están siguiendo por nuestras redes sociales, que efectivamente para esta comisión ha sido muy importante visibilizar el tema a futuro de personas mayores. Yo creo que estamos en el momento en que tenemos que visibilizar el tema de personas mayores y poder impulsar políticas sociales que nos ayuden, porque ahorita, y lo decimos no por las personas mayores de ahorita, sino porque el día de mañana todos vamos a llegar a ser, en el mejor de los casos, personas mayores. Y necesitamos, cuando lleguemos, pues tener garantizados efectivamente nuestros derechos. Entonces yo quiero, pues no sé, preguntarles a las y los diputados que todavía nos acompañan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención que ustedes quieran realizar. Hola, yo quisiera comentar algo. Yo también. A ver, si quieren primero, diputado Ricardo. Ricardo, bueno, diputado Ricardo Fuentes, pues la verdad muchísimas gracias. Espero que te mejores. Accidentes Sí. tenemos, la verdad, de corazón. Muchas gracias porque Gracias. estés ahorita con nosotros.
Yo sé que es un tema que te iba a interesar, eso por supuesto a mí me queda claro, porque es dar una claridad de cómo está la ciudad, ¿no? Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, diputado. Bueno, muchas gracias, pues agradezco mucho estar aquí en este foro y por supuesto a la doctora. Conozco perfectamente su trabajo y además la calidad y el profesionalismo con el que siempre se desempeña. Además, este tipo de análisis, desde mi punto de vista, es algo que no existe. Ya, si bien ya lo dijo, pues sí hemos visto gran parte de los trabajos que se hacen en esta materia se van a las cifras del INEGI, que son muy generales y que bueno, aquí mismo tanto en la ponencia o en las palabras de María Jesús como de la doctora, pues expresan que es como un gran avance, pero sí hay que tomar en cuenta que ese detalle pues no es tan fácil de hacerlo tan específico para las diferentes alcaldías. Tenemos una ciudad con una gran diversidad y aún dentro de cada alcaldía hay casos muy extremos, ¿no? Podemos ver los casos de el contraste que hay entre una alcaldía y la otra. El caso de Álvaro Obregón y Coajimalpa es devastador, cuando a 200 metros hay unos contrastes impresionantes, pero dentro de la misma alcaldía, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, bueno, podríamos citar muchísimos ejemplos, pero realmente yo sí quisiera ver la posibilidad de, bueno, sé que debe ser información pública y todo eso, pero tener la oportunidad de verlo con más detalle, porque conforme vamos viendo la ponencia, que sí les digo que estoy desde el principio, lo que pasa es que no había tenido acceso, pero sí la vi desde el principio, entonces sí, como que no me alcanzó la pluma y el papel para tomar notas de tantas cosas que van surgiendo. Entonces quisiera tener la oportunidad de volver a reunirnos y ver cómo van los avances, estar muy atentos, porque yo creo que no es nada más información estadística para nosotros. Yo creo que es información que nos va a ser de gran utilidad para ir viendo las cuestiones que van saliendo conforme van dándose las cosas. Ya nada más, pues agradezco muchísimo nuevamente este trabajo de la doctora y agradezco a la diputada y a cada uno de los que nos acompañan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Fuentes, que te mejores. Un abrazo a distancia. Gracias, gracias. Campo, adelante, por favor. Muchas gracias. Qué bueno que, diputada Marisela, organizas este encuentro, esta reunión de trabajo. Es magnífico porque son datos e insumos importantísimos para nosotros. Hago una comparación intencionalmente burda de que estamos sabiendo, así como ahora se sabe la carga viral del coronavirus, ¿verdad? Y cómo sí puede ir una carga viral en unas cuantas gotas de la saliva que puede llegar a la muerte. Aquí estos datos son duros, ¿verdad? ¿A qué realidad socioeconómica, sociodemográfica y todas las correlaciones que nos presenta la compañera Araceli, perdón que diga compañera de nuestro proyecto, ¿verdad? Y a María Jesús. Es excelente, nos sirve eso que afrontamos cotidianamente los que estamos ahora en responsabilidad de legisladores y antes en responsabilidades cuando estuvimos en el gobierno de Andrés Algunos, en la Ciudad de México. Entonces, estos datos nos sirven mucho. Gracias que nos los presenta Araceli. Bueno, Araceli, pues nos conocemos de hace mucho, me da mucho gusto tenerlos así, y como atinadamente dijo Ricardo, el diputado Ricardo, bueno, pues ahorita todos los estamos muy impactados, ¿verdad?, de toda esa serie de cosas y el desglose por los territorios de la ciudad. Eso nos sirve. Tenemos necesidad de otra reunión de trabajo donde ya preparemos incluso más preguntas y un intercambio fuerte, fluido. Con la lectura que tengamos podemos acceder a los datos que hoy nos presentas. Te felicito a ti, a tu equipo de colaboradores, a la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene tan
extraordinarios compañeros en el proyecto que nos ayudan a saber cómo guiarnos todos en nuestra actividad en la Ciudad de México, fortaleciendo este proyecto que nos tiene que llevar a mejorar. Yo sí creo que, de acuerdo con estos datos, tenemos que impulsar políticas que hagan que suban un decil los ingresos, los habitantes de esta ciudad que están en extrema pobreza y pobreza, porque si no, pues vamos a seguir reproduciendo un círculo vicioso. Nuevamente, no me extiendo más. Muchas gracias que estás en esta sesión de trabajo. Muchas gracias por tu profesionalismo, Araceli y María Jesús. Gracias, diputada Marisela, por organizar esta reunión de trabajo en medio de la pandemia, que también pues, nos hace que carburemos y estemos menos encerrados por las determinaciones y nos abrimos a esta información y a este debate. Gracias. Muchísimas gracias, diputados Ricardo Fuentes, diputado Martín del Campo. Directora Araceli, ¿tú quisieras comentar, hacer el comentario final? Sí, bueno, pues yo quiero agradecerle de mucho a Ricardo, al diputado Ricardo Fuentes, que bueno, pues no sabía que estabas ahí en el hospital, pero te deseo la pronta recuperación. Gracias. También me dio mucho gusto ver a Jesús Martín del Campo, quien la verdad es que pues ha sido pues un luchador social muy, muy importante en la ciudad, y me da gusto que esté ahora en trabajando en lo legislativo, los dos. Me parece que es algo muy bueno para la ciudad. Sí, efectivamente, este es un trabajo colectivo. María, como les comentaba, María Jesús, María José, fueron realmente los pilares de este estudio. Yo colaboré con ellas en la parte de pobreza, y está el documento en línea, en la página web del Consejo de Evaluación. No tenemos presupuesto para hacer los libros y publicarlos, pero pues ya con la accesibilidad ahora que hay con las redes sociales, etcétera, y con mucho gusto, pues ahorita pues todos los problemas, efectivamente no fue un buen día para Zoom tampoco, parece ser, con los problemas de conectividad y todo, se quedaron muchas cosas en el tintero. Todavía nos faltaba toda la parte del tema de cómo recibimos el sector salud, que precisamente en este momento es un gran tema, con muchos problemas, cómo estas alcaldías que están en los extremos no tienen de forma accesible consultorios públicos de primer nivel, y tienen que hacer uso de los consultorios privados, pero lo tenemos territorializado, se hicieron unos mapas. Y el tema de educación, que también creo que es muy relevante, y es un tema que les dejo aquí, que la jefa de gobierno también está muy preocupada y muy ocupada en ese tema, es hacer accesible la educación media superior en la ciudad, porque también ese es otro tema, que los jóvenes, aparte de que se les cierran las puertas con los exámenes de admisión, no hay escuelas de educación media superior en las alcaldías periféricas, en donde viven. Muchos de ellos tienen que trasladarse muchas horas. Estoy pensando como un par de indicadores que me parece que seguramente son materia de política pública, y que pues ustedes posiblemente puedan estar interesados en ellos. Y finalmente el último, el tema de violencia, que les íbamos a presentar como toda esta cuestión de los delitos que se cometen y cómo la recibimos, porque es información de 2017, ¿no es así, María? Es la encuesta, o 2018. Hay varias fuentes con el tema de seguridad, y hemos tratado de utilizar tanto para construir una serie histórica con la INVIPE, como las carpetas publicadas por la Fiscalía General de la Ciudad de México. Entonces ahí el rango es un poquito más amplio. Sí, pero digamos, es como esto, precisamente cómo
las personas pues viven con temor a salir a la calle, cómo han cambiado sus conductas y cómo es algo que pues sí, desde el gobierno, desde las instituciones, desde el Congreso se tiene que ir abordando de alguna manera. Pero les agradezco mucho el espacio y por supuesto con mucho gusto en cualquier otro momento volvemos a estar con ustedes. Bueno, nada más comentar que para su tranquilidad, hoy en la mañana la conferencia del presidente, con la participación del doctor López-Gatell, dio un panorama muy amplio del estado en que se recibió la salud. Claro que lo hizo el sector salud, claro que lo dijo a nivel nacional, pero sí, pues entraré seguramente a ver estos últimos detalles, sobre todo educación, que es un asunto pendiente desde hace tantos años, y el asunto de violencia, que es algo con el que en el Congreso hemos trabajado bastante. Muchas gracias nuevamente. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Araceli, la verdad es que siempre es un placer escucharte. Tú y yo hemos compartido algunas mesas de debate, algunos foros, y la verdad siempre es un placer escuchar tu punto de vista. Eres experta en el tema, ¿no?, de la medición de la pobreza y todo este tipo de situaciones que nos llevan a tener claridad en dónde estamos parados. Yo sí quisiera hacerte esta nueva invitación a compartir esta otra parte del documento, ¿no?, con estos temas tan interesantes que de alguna manera, pues insisto, son temas básicos y temas que nos interesan mucho en el Congreso de la Ciudad. El tema de salud, el tema de educación, por supuesto, el tema de violencia, pero también no sé si tengan algo ahí relacionado con la alimentación, porque creo que también ese es un tema fundamental en la ciudad, que va unado justamente al tema de salud, ¿no? Entonces, y ahorita, bueno, pues tenemos una situación dada la pandemia en el tema de la alimentación, ¿no?, por los problemas generados por una alimentación rica en carbohidratos, rica en azúcar, ¿no?, que nos ha traído pues consecuencias en un deterioro a nivel de la población en general, ¿no? Y también pues cómo contrarrestamos a través de la salud esta epidemia y otras, como bien decías, que no sabemos si va a ser la última que tengamos, ¿no? Entonces yo creo que ese tema también es importante. Yo te invitaría, ¿no?, que pudiéramos ahí trabajar en otra mesa de trabajo en donde podamos ya tener la otra parte de este tan interesante trabajo que se ha hecho en colectivo. Quiero agradecerles esta exposición, Araceli, a tu equipo, este informe que sin duda va a ser referencia para los que tomamos decisiones y sobre todo en políticas públicas, ¿no?, para que tengamos unos mejores alcances en esas decisiones. Les compartimos que en esta comisión también emprendimos una ruta, como ya lo había yo comentado, para fortalecer el derecho de las personas mayores, previendo la situación del envejecimiento en la ciudad, que también tú ya lo habías comentado en tu exposición. En 10 años, la dinámica de la población nos va a obligar a maximizar el impacto de los recursos, y eso solo se va a lograr evitando duplicidades y perfeccionando la coordinación con los diferentes niveles de gobierno. De ahí la insistencia del sistema de cuidados, del sistema de bienestar, que tanto se ha estado impulsando desde el Congreso y también con la coordinación del gobierno de la ciudad. Es innegable, efectivamente, por lo que tú nos acabas de mencionar, que hay alcaldías que ya están en la antesala de este envejecimiento poblacional y que es de suma importancia que se atiendan las características demográficas. De lo contrario, se corre el riesgo de generar una mayor desigualdad. Es necesario plantear un piso mínimo de bienestar para los grupos de atención prioritaria, para todos los que tú al principio de tu exposición nos comentaste y del cual nos diste referencia, pero sin descuidar las particularidades socioterritoriales. Solo así lograremos disminuir la desigualdad socioterritorial que existe. No tengo duda que este documento nos va a aportar tema, nos va a aportar sustancia para distintos debates que vamos a tener en el Congreso de la Ciudad. Enhorabuena y felicidades a todas las personas que colaboraron en este proyecto.
Y a nuestros seguidores en las redes sociales les compartimos que esta información se encuentra disponible para su consulta en la página oficial del Evalúa, efectivamente, del Evalúa de la Ciudad de México, y lo estaremos distribuyendo también en nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los presentes. Pues damos por concluida esta mesa de trabajo el día de hoy. Araceli, muchísimas gracias. Diputado, muchísimas gracias a todos. Nos vemos Muchas pronto, gracias, Araceli. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.